Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Perdón por haberla atrasado, pero tenía otra actividad, pero pues también habemos bien poquitos, ¿no? Entonces sí es un poco complicado. Bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Iván, ¿me puedes dar acceso a los que están entrando? Porque voy a estar Sí, bien. Entonces, vamos a retomar un par de conceptos que hemos estado usando, pero que no los hemos escrito, y uno que no lo hemos utilizado, pero que ya se lo voy a contar. En la sesión pasada que estuvimos viendo la tasa global de fecundidad, decíamos que esta tasa global de fecundidad se solía revisar, se solía comparar con la tasa bruta de reemplazo, ¿no? La fecundidad de reemplazo en realidad se refiere a un nivel de fecundidad mínima necesaria para que una población, en su parte como de este modelo, de esta idea, de una población cerrada. Es decir, que no hay migración, ¿no? Y entonces esto es una de sus críticas más fuertes. Si revisan el sitio web, les dejé ahí una nota periodística a una crítica que se hace en el marco de algunas declaraciones de este partido político Vox en España, porque pues allá se habla mucho del invierno demográfico y todas estas cosas que están siendo utilizadas de manera bastante política y de manera bastante xenófoba en ese caso específico. Entonces, porfa, chequenla un poquito porque sí es una de sus críticas más grandes de que no se entiende la migración. Y por otro lado, ¿no? Este 2.1, ¿no? Hijos por mujer, se supone que eso va a permitir a las poblaciones, hombres y mujeres, llegar a la edad reproductiva. Con el descenso de la mortalidad infantil es probable que esa cifra sea un poco menor. Acuérdense que es 2, pero ahí está el punto 1, que es por ese pedacito, ¿no? Entonces, esta es la tasa de reemplazo, ¿no? Por otro lado, nosotros no hemos hablado de esta, pero hay otra medida que se parece mucho a la tasa global de fecundidad. Es más, se calcula bastante parecido, pero hagan de cuenta que usamos a las mujeres en el denominador para hacer nuestras tasas específicas, todo igual, pero los nacimientos que vamos a utilizar, vamos a tomar únicamente los nacimientos de mujeres. Esta es la tasa bruta de reproducción, ¿no? Y es el número promedio de hijas que una mujer o un grupo de mujeres tendría durante su vida si se ajustara las tasas de fecundidad por la edad específica para los años particulares durante su periodo reproductivo. Ahí estamos hablando del supuesto de corte ficticia, ¿no? Entonces, esta tasa se parece a esa tasa global de fecundidad que les contaba, solamente que pues, se hace únicamente con mujeres, ¿no? ¿Y cuál es la idea? ¿No? Se dice de reproducción porque es cuántas mujeres tiene una mujer, no cuántas veces una mujer se reproduce. Y lo interesante es que en teoría quisiéramos que todas las mujeres en edad reproductiva llegaran a reproducirse para tener y dejar una hija. Todo esto es en el sentido en que nosotros pensamos que queremos que se mantenga la población, ¿no? Para que la población se mantenga, entonces cada mujer reproductora tendría que dejar a una mujer reproductora, ¿no? Entonces, de esto se trata la tasa bruta de reproducción. Bien, entonces estos son dos temitas así como que ya terminamos de ver. No vamos a calcular la tasa bruta de reproducción. También hay otra tasa neta, ¿no? Que la tasa neta, la diferencia es y se hace a partir de las tablas de vida, ¿no? Porque se introduce este componente de los efectivos y entonces uno ya incluye el papel de la sobrevivencia, ¿no? Entonces esa es la tasa neta de reproducción. No la vamos a ver, no la vamos a calcular, pero por si algún día ustedes leen ahí de la tasa bruta de reproducción, sepan que se trata de cómo una mujer deja en promedio a una reproductora. No es que todas las mujeres vayan a tener hijas, pero en promedio que al menos haya una hija para cada mujer, ¿no? Ahí, ¿no? Bien. Eh, el, creo que fue
lunes, sí, el lunes, estaba revisando porque me acordé que mi ex profesora Cecilia Galleta había puesto, y había, bueno, incluso el año pasado que presentamos el censo, había estado preguntando en los chats a los del censo sobre las tasas de fecundidad. Entonces yo dije, claro, ella debe de tener algo. Y googleé, y bueno, sí tiene algo, tiene un artículo con también Fátima Juárez, que también es otra estudiosa de la fecundidad. Si a ustedes les interesan estos temas de fecundidad, pues googleen a Cecilia Gallet y a Fátima Juárez. Fátima Juárez incluso ha hecho estimaciones con multiplicador del aborto y cosas así. Es muy interesante el trabajo de Fátima. Y entonces, pues sí, ¿no? Entonces tienen un artículo publicado en la revista del INEGI sobre las tasas de fecundidad ya con los datos del censo del 2020, ¿no? Los datos del censo, como vamos a revisar ahorita en breve, hoy vamos a intentar revisar un poquito esos cuestionarios para que ustedes vean cómo se preguntan estas cosas, nos permiten calcular los censos, las tasas específicas de fecundidad para el último año, ¿no? Se toma el último año y a partir de eso calculamos las tasas. La ventaja, esto está hecho con el cuestionario ampliado. Recuerden que el cuestionario ampliado del censo solo se aplicó al 5% de las viviendas seleccionadas en México, entonces, pero aún así es una de las muestras más grandes que va a tener México. Tiene de población en la base de datos, tiene, creo que son 17 millones de observaciones. Entonces, o sea, sí se puede llegar a estudiar a niveles muy desglosados y entonces ellas nos presentan acá esto que no solemos ver tanto porque las fuentes no nos dan, digamos, cuando lo hacemos con otras encuestas, si lo hacemos con registros administrativos es probable que tengamos menos problemas, pero esta es por edad desplegada. Le llamamos edad desplegada cuando no es quinquenal, ¿no? Entonces, que va 15, 16, 17, 18, 19, aquí van todos los puntitos, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, ahí va. Y como ven, las comparan con las tasas que se pueden calcular con el censo del 2000, que son las del 99, con el censo del 2010, que son las del 2009, con el censo del 2019, pues del 2020, que son las del 2019. Entonces ahí están estas tres. Y volvemos a ver este comportamiento de disminución de intensidad de la fecundidad, ¿no? Porque vemos que esta va siendo menor a lo largo de todas las edades que el resto, ¿no? Entonces viene disminuyendo conforme pasan las décadas. Aquí tenemos básicamente 20 años, 30 años, sí, ¿verdad? 30 años, no, 20 años. 20 años de información de fecundidad en México. Como ven, por ejemplo, en 1999 seguimos aquí de, ¿qué será? Creo que son, me hubieran puesto aquí creo que 24 años, ¿no? Ahí sube a 24 años, o sea, en 24 años está la cúspide de la fecundidad, y esa se mantiene para el 2009 como la cúspide, y luego empieza, pero si se fijan, para el 2009 empieza a haber como un comportamiento diferente, ¿no? Baja a los 24, sube a los 25, entonces esto ya nos va quizás mostrando algo diferente en la fecundidad para estos últimos años. Si ustedes ven ya acá en grupos quinquenales que se parecen muchísimo a las tasas que nosotros calculamos en nuestros talleres, vean cómo se sigue viendo de cúspide temprana, ¿no? Pero noten que aquí se empieza a dilatar. ¿Sí, Iván? Tengo una pregunta. Es que no sé si te fijaste que en las tasas del censo de 2020 y de 2010, como en los 32 años hay como un pico. Pero, o sea, la duda era como, ¿ese pico es por igual como lo que le pasa con la atracción digital de la edad? ¿O es...? Pues ahí, quién sabe, ¿no? Ahí podríamos... No me acuerdo que en el artículo dijeran algo sugerente sobre los 32, pero
pero sí puede ser un problema de atracción por edad, aunque eso me imagino que se debe haber corregido. Pues también piensen en las cosas que han sucedido el año anterior, ¿no? Que pueda hacer que tengan comportamientos raros, ¿no? Estas personas acá, este es 32, ¿sí, no? Sí, está raro ese piquito. Hay que revisar el artículo, la verdad no te sabría decir. No me quiero poner a adivinar. Pero sí, muy interesante observación, ¿no? Sí. Yo lo que sí veo como interesante esto que ya no, que sea como más tumultuoso, ¿no? Que a lo mejor también esto tumultuosidad, ¿no? Digamos, es como que la edad ya va dejando de ser tan lineal, ¿no? Lo cual también siempre es interesante, ¿no? Bien. Como les decía acá, entonces, si notan como que se empieza a dilatar, ¿no? O sea, sí estamos quizás en un proceso donde tal vez vamos a dejar de ser, vamos a dejar de tener nuestro calendario de cúspide temprana después de décadas y décadas y décadas de tenerlo, quizás unas 5 décadas. Entonces, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver esto cuando ya se publiquen otras fuentes, habrá que verlo con los registros administrativos y con las nuevas proyecciones de población, cómo estos datos se siguen manteniendo. Por el momento, si es un hallazgo relevante esto de que se vaya dilatando, ¿no? Y que a lo mejor vayan teniendo niveles muy parecidos entre los 24 a 30 años. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario hasta acá. Bien. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con algo un poco más práctico. Así que me voy a ir, o sea, práctico en el sentido que lo vamos a ver, ahorita lo que vamos a revisar son como los cuestionarios y algunos tabulados para que ustedes vean, además tengan idea también de los niveles de fecundidad de sus estados, de cómo se está comportando la fecundidad, de cómo se preguntan todas estas cosas que hemos discutido de las preferencias y demás. Entonces, me voy a ir a mi página del INEGI, que ya tengo aquí abierta, ¿no? Y nos vamos a ir lo voy a hacer lento hoy, para que quede grabado lento. Me voy a ir a programas de información, me voy a ir a encuestas, luego me voy a regulares, y me voy a ir a la encuesta nacional de la dinámica demográfica ENADID. Ahí está. Vamos a revisar la más reciente, que es la del 2018. Ya por ahí creo que ya nos toca la del 2022, que probablemente salga en 2023. Bien, acá, como todo sitio de INEGI de un programa estadístico, tenemos su descripción. Si ustedes le dan aquí a ver más, tenemos información de los antecedentes. Yo les comentaba que hay varias otras en ADIT, 2009 y 2014, aquí, digamos, y 2018, ¿no? Estas, desde la 2014 son bastante similares los cuestionarios, son bastante comparables. Estos son un poco diferentes. Y antes esta, pues se publicaba no directamente en el INEGI, sino que creo que en el de salud o algo así. Bien. Aquí está el objetivo general, ¿no? Que como ustedes ven es... quiere medir el nivel y el comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica, ¿no? Ahí está. Y ahí está la que estamos viendo. Pero si ven, también hay otros elementos que se estudian como parte del comportamiento reproductivo en general, que son las preferencias reproductivas, sexualidad, y algunos elementos que tienen que ver también con nuestros determinantes próximos, ¿no? Que hemos visto de acuerdo a nuestra cápsula, de acuerdo al modelo de Bongartz, ¿no? Bien, acá está la periodicidad es no determinada, ojalá que sí la hagan a veces, pero habían estado haciéndola así como bastante cada 4 o 5 años más o menos, entonces esperemos que la hagan pronto. Bien,
Luego de toda esta parte que ustedes pueden revisar, acá está la metodología y hay una pestañita que dice cuestionarios. En este caso no me voy a poner a revisar el cuestionario para el hogar, sino el de la mujer, ¿no? Y este es el de la mujer. Recuerden que buena parte de lo que hemos visto del comportamiento reproductivo y de la fecundidad se le pregunta únicamente a las mujeres. En este caso, digamos, se toma información no solamente de las mujeres entre 15 y 49 años, sino también se suma como tiene un carácter retrospectivo para poder analizarlo de manera correcta, pues se suman 5 años, ¿no? Un grupo quinquenal más adelante, ¿no? Y entonces, si ustedes ven, esto es lo que se llama la historia de embarazos, y es literal una historia de embarazos, ¿no? Vamos a primero a comentar que esta es una parte de la entrevista. Hay encuestas donde hay un informante por todo el hogar y hay encuestas de informante directo. En este caso, esta encuesta, esta sección se hace con un informante directo, y porque ustedes me preguntarán, oiga, ¿cómo es posible que le vuelvan a preguntar la edad si la edad ya se la habían preguntado en el, por ejemplo, en el otro cuestionario de hogar? Es porque cuando se hace el cuestionario de hogar, ahí se selecciona a una mujer entre 15 a 54 años en el hogar, si es que existen, ¿no? Y entonces, acá lo que nosotros tenemos es que vamos a ver que se le vuelve a preguntar la edad para verificar que realmente esté entre esto, ¿no? Va a ser que el informante le haya puesto 15 a la niña 14, entonces ya no cuenta, ¿no? O le haya puesto 54 a la mujer de 55, entonces ya no cuenta, ¿no? Hay información acerca de dejar la escuela, ¿no? Porque es un proceso que a veces se estudia mucho, por ejemplo, con las historias de embarazo, ¿no? Los efectos de los embarazos con la salida de la escuela. Entonces, si tienen menos de 34, creo, o algo así, se les pregunta sobre la salida de la escuela. Y luego se pregunta por el total de hijos nacidos vivos. En este momento, la encuesta cambia, o digamos, si pensamos en términos de la base de datos, de la matriz de datos más bien, aquí vamos a tener una matriz donde ya el renglón ya no es la mujer, sino que cada línea va a ser un embarazo. Y de cada embarazo nosotros vamos a tener información. ¿Qué vamos a tener de información? Bueno, vamos a tener información acerca de los hijos sobrevivientes y los hijos fallecidos, y además de cada uno de los embarazos, ¿no? Hay algunos embarazos que, pues, si no terminaron en hijo nacido vivo, en hijo sobreviviente o en hijo que murió, después del nacimiento tenemos los embarazos que no llegan a término, ¿no? Y entonces también se registran estos embarazos, ¿no? Porque son importantes, porque acuérdense que esto también alimenta elementos de salud pública, ¿no? Entonces tenemos los mortinatos y tenemos los abortos, ¿no? Acá. Entonces, aquí también, si este embarazo terminó en mortinato, se registra. Entonces, cada línea es un embarazo, ya sea que terminó en una persona que nació viva, ya sea que terminó en una persona en un mortinato, que es cuando nacen muertos, o en un aborto, que es una pérdida antes del nacimiento. Acuérdense que los abortos no son necesariamente inducidos todos, ¿no? Hay abortos también espontáneos, que son producto y son bastante comunes. Lo que pasa que es un tema tabú, ¿no? Pero sí son bastante comunes, ¿no? Y luego también hay información acerca de los nacimientos, acerca del certificado, del registro. Todo esto nos permite ir estudiando, ¿no? Por ejemplo, estos periodos de cuánto tiempo se tardan las personas en registrar a los niños, para ir haciendo e ir alimentando cómo nosotros podemos corregir los nacimientos de los registros administrativos. Luego, se da información acerca de la mortalidad infantil. Se les hace preguntas acerca de los niños y niñas que fallecieron cuando tenían menos de 5 años. Bien.
Luego de eso, vamos a tener una parte de preferencias reproductivas. Y estas vamos a revisarlas ahorita y luego vamos a revisar los tabulados. Yo les comentaba en la sesión pasada, en la que no es la cápsula, pero en la sesión pasada que hablamos de las preferencias reproductivas, que se preguntaba de diferentes maneras. Primero, una preferencia reproductiva muy, muy importante es el deseo del embarazo actual si la persona que estamos entrevistando está embarazada, ¿no? Entonces, se le pregunta, ¿no? Si está embarazada, si quería embarazarse, si quería esperar más tiempo y si no quería embarazarse, ¿no? Esto porque nos va a dar una idea acerca de si deseaba, si lo planeó, si el embarazo fue planeado, ¿no? Eso es diferente a que, bueno, también hay toda una discusión entre si que la planeación implica deseo y el deseo planeación. Si se meten como en la literatura es como súper interesante todas estas finezas del lenguaje que se empiezan a utilizar, ¿no? Y luego acerca de si quisiera tener más hijos, además del que está esperando, y el tiempo que desea esperar, ¿no? Entonces, para las que no están embarazadas, se divide esta preferencia reproductiva del deseo de más hijos, se pregunta de manera diferente para las que tienen hijos y para las que no tienen hijos, ¿no? Para las que tienen hijos, lo que se pregunta es, bueno, si le gustaría tener, porque no tiene, ¿no? Entonces es como, pues usted no tiene, le gustaría tener, ¿no? Y cuánto tiempo esperaría del momento de la entrevista para tener el hijo o hija, ¿no? Y luego, en el caso que conteste que no puede, ¿no? Se le pregunta por qué, si tiene motivos de salud, de esterilidad, porque acuérdense que todos estos también son determinantes próximos de la fecundidad, ¿no? Y luego viene el tamaño ideal de la descendencia, ¿no? Y esta es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Ya habíamos dicho, porque es, si pudiera escoger, ¿no? En el caso de las que tienen hijos, ¿no? Le dicen, si pudiera escoger cuántos hijos o hijas le gustaría tener a lo largo de su vida, ¿no? Entonces esto es como que uno tiene que proyectarse a lo largo de toda su vida reproductiva, ¿no? En el caso de las que desean tener hijos, vean que les pregunta, si se regresara a la época cuando no tenía hijos, o sea que la señora tiene que agarrar el DeLorean, se va a la época donde no tuviera hijos y pudiera escoger el número de hijos o hijas para tener a toda su vida, ¿cuánto tendrían? Entonces es una pregunta pues bastante interesante, ¿no? Porque si bien, o sea, es algo como que la persona puede ir al pasado e imaginarse su vida reproductiva de manera completamente diferente, ¿no? Bien, vean que es súper interesante, ¿no? Luego, también hay información acerca de quién decide el número de hijos o hijas que tiene actualmente. Porque a lo mejor, o sea, nosotros pensamos, ¿no? Si la persona no coincide, a lo mejor una persona que ya tiene hijos, sobre todo pensemos en ese último grupo de mujeres que ya está casi al final de su vida reproductiva, y si no tiene los hijos que quería tener, ¿qué pasó, no? Y entonces el número de hijos o hijas que tiene actualmente ha sido decisión suya. Vean que le preguntamos que si es de su pareja, a lo mejor es de ambos, que podría ser lo ideal, ¿no? De otra persona, y ustedes piensen que la familia a veces puede crear muchas tensiones, ¿no? De, pues, estas ganas de ser abuelo, ¿no? A veces generan bastante presión, ¿no? Y les preguntan también un poco de ese desajuste, ¿no? ¿Cuál es la razón principal por la que ha tenido más hijas o hijos de los que deseaba, ¿no? Y entonces ahí, para los que han tenido más de los que deseaba, se pregunta acerca del uso de métodos anticonceptivos, del conocimiento, de si falló el método anticonceptivo, de las presiones de la pareja. Si hay razones religiosas, piensen que y lo van a ver, que es una cosa que se estudia mucho, por ejemplo, se mete la información a veces de religión para explicar
algunos elementos de los comportamientos reproductivos, ¿no? Porque, pues, recuérdense que hay, quizás no todos los católicos y todos los cristianos, pero sí hay una idea de los hijos que Dios me dé, ¿no? Y luego también se pregunta acerca del otro desajuste, ¿no? Que sería, ¿por qué la mujer ha tenido menos hijos de lo que deseaba, ¿no? Y entonces a lo mejor es porque pues todavía le falta, ¿no? Va a pensar tener. Vean este que es muy interesante, que es por la falta de dinero, ¿no? Por ahí, y hoy sí no me voy a equivocar del nombre de Becker, que es un economista, pero él estudió muchísimo las preferencias de fecundidad y tiene ensayos muy interesantes. Yo sé que no parece, pero sí es muy interesante todas las propuestas de Becker y sí, ¿no? Pensemos que hay muchas cosas sobre la demanda de los hijos, el valor de los hijos que se pueden estudiar a partir, y dado que son preferencias, pues mucha de la teoría microeconómica puede ser muy útil para estudiar estos fenómenos. Luego, si está estudiando motivos de salud, no tiene pareja o, bueno, algún tipo de operación de un método anticonceptivo de forma permanente, ¿no? Bien, entonces, posteriormente lo que tenemos es toda una parte de anticoncepción. Vean ustedes todo lo que se le preguntan a las mujeres. Y sería interesante, pues, ver si si las cosas si les preguntan a las mujeres algún día se las preguntarán a los hombres, ¿no? Les comentaba yo a sus compañeros el martes que revisen, sobre todo los hombres, si saben todos estos tipos de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, y de cada método anticonceptivo se le pregunta a las personas si han oído hablar de él, y además luego se hace como un examen de conocimientos muy rápido, ¿no? Que sabe cuándo se la toma, qué onda con todos esos anticonceptivos, ¿no? Y, y luego además se pregunta si es usuaria, ¿no? Y si además también de la condición de uso actual. Y además, aquí están todos los métodos actuales y también se les pregunta en la primera relación sexual, ¿no? Entonces vean que hay un montón de información acerca de anticoncepción, ¿no? Entonces ahí hay información también del último método utilizado y del primer método utilizado, ¿no? Luego, una de las cosas que también vimos como determinante próximo, pues era también el inicio de la vida sexual, que la persona sea sexualmente activa, ¿no? Y entonces, aquí hay información acerca de la edad a la primera relación sexual. Entonces, ustedes ven, podemos ir haciendo una historia entre la edad a la primera relación sexual, si dejó la escuela, la historia de embarazos, y más adelante también tenemos información acerca de los patrones de nupcialidad, que también incluyen. Ustedes piensan que las nupcias son solo casarse por la iglesia, pero no, también incluye la unión. Ay, se están cayendo, ya somos poquitos y todavía se están cayendo de la conexión. Ojalá que puedan regresar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, o bueno, no duda, pero a lo mejor algún comentario sobre estas preguntas, algún interés particular que quisieran que revisemos. Miren, aquí están las de nupcialidad. Y entonces se les pregunta por si ustedes ven si se ha cohabitado, ¿no? Si aquí está cuándo empezó, ¿no? ¿Qué edad, año? La disolución, cuánto duran, y todos estos elementos. Entonces pueden ir haciendo historias muy bonitas de vida de las mujeres mexicanas, ¿no? Bien, entonces hoy que ya vimos el cuestionario, vamos a revisar los tabulados. Entonces, lo voy a hacer muy, muy lento, ¿no? Para los que lo están haciendo conmigo, que quizás es nadie. Entonces, me voy a ir aquí a tabulados, ¿no? Y vean que aquí hay dos grupos de archivos de Excel.
Están los tabulados oportunos y los tabulados complementarios. Para los que estuvieron hace 15 días en versión presencial, sí los descargamos y revisamos rápidamente un par de cosas, pero hoy vamos a revisarlo más a profundidad. Y para los que no nos acompañaron esa vez, pues hoy tocará. Entonces, se descargan un archivo en zip que hay que descomprimir y que nos va a servir para ir revisando nuestros datos. Entonces, déjenme, hoy voy a intentar compartir la pantalla completa. ¿Hoy sí ven la pantalla completa? Sí, ¿verdad? Entonces, me voy aquí a mis descargas. Voy a abrir. Aquí como yo la tenía, todos se llaman dos. Entonces, vean que mi archivo se va a ver así. Y vamos a entrar primero al de fecundidad en los resultados globales, ¿no? Vamos a revisar. Hoy sí me voy a ir acá porque si no se va a ver muy chiquito. Entonces, en este primer archivo que está en los tabulados oportunos, podemos revisar algunos elementos, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? En nuestra, vea, en la tasa global de fecundidad del censo, pero ya la vamos a revisar, ahí está. Acá tenemos, si ustedes se fijaron, a pesar de que se le pregunta a las personas de 15 a 54, en realidad en los tabulados solo van a encontrar a las mujeres de 15 a 49, ¿no? Acá está, por ejemplo, las condiciones de embarazo. En la segunda está nuestra tasa global de fecundidad, ¿no? Que es de 2.07, si ustedes se acuerdan. Esto es muy similar al dato que yo tenía cuando lo hice con los datos de CONAPO. Para el año 2019 me daba un valor muy cerquita de esto. Y estas tasas que se hacen a partir de acá se sacan de esas historias de embarazo, pero se toman en cuenta únicamente los últimos 3 años, ¿sí? Bien. Y aquí está la tasa global de fecundidad para todos los estados. Vean ustedes que, bueno, aquí está para los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Vean cómo la Ciudad de México tiene una tasa de fecundidad muy por debajo de la tasa de reemplazo. Pero vean, por otro lado, Chiapas tiene una tasa de 2.8, ¿no? Casi llegando a los 3 hijos, ¿no? Por mujer. Entonces, vean que realmente México es muy diverso en su comportamiento reproductivo, ¿no? Y de fecundidad. Realmente es muy, muy, muy interesante de estudiar México. Veamos qué otro tabulado podemos sacar. Hoy nos vamos a los complementarios y vamos a entrar también al de fecundidad. Y entonces, aquí hay más información acerca del promedio de hijos nacidos vivos, el promedio de hijos sobrevivientes, pero la que más quiero que revisemos es esta, la 2.12, que es la edad media al primer hijo, ¿no? Vean ustedes, y esto es algo que nos va a servir mucho ahorita que veamos, cuando veamos el cáliz de cómo se dio la transición demográfica en México, que es un tema que vamos a iniciar el día de hoy. Hoy no vamos a tener receso porque vine muy tarde. Entonces, pero háblenme, díganme cosas. Me siento aquí solita yo hablando. No es una clase, es que en la sesión presencial me hacían muchas preguntas y me quedé muy emocionada. Bien, vean esta edad al primer hijo, 21.4 años de las mujeres. Algo que se me olvidó comentarles a sus compañeros en la sesión presencial es que, y esto también en términos de la nupcialidad, es que estos valores son superiores para los varones, ¿no? Más o menos hay como una diferencia de 2 a 3 años en algunos procesos entre hombres y mujeres, porque los hombres siempre se casan con mujeres en promedio 2 años menores que ellos. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, vean, ¿no? La Ciudad de México es la que tiene la edad más
más alta, ¿no? De 22.9, o sea que en promedio en la Ciudad de México las mujeres en edad reproductiva tuvieron a su primer hijo a los 22.9 años, ¿no? O sea, son valores bastante bajitos, ¿no? Vamos entonces a irnos de nuevo a nuestros tabulados y hoy me voy de nuevo a la de los oportunos y vamos a revisar el tabulado número 5, que es ese tabulado de las preferencias reproductivas, ¿no? Estos tabulados son súper interesantes, bueno, a mí sí me hacen súper interesantes. Y veamos entonces, vean acá de este cuadro 5.1 me gusta mucho, ¿no? Vean acá, ay, se me hizo uno en lugar aquí, 5.1, por darle acá se me hicieron. Bueno, primero que nada, si ustedes ven estos colorcitos en los tabulados de INEGI, esto funciona para cualquier tabulado de INEGI, significan cosas acerca de lo que podemos decir. Si ustedes ven, esto habla de la variabilidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos muestras muy chiquitas, pues no sabemos si es, o sea, si por ejemplo yo solo le pregunto a 2 personas del salón y ¿cómo voy a saber yo que es idiosincrático de esas 2 personas o de una sola persona si yo le pregunto o si es propio de ese grupo que están representando? Entonces, cuando tenemos pocos casos que representan un grupo, lo que vamos a tener es que hay altos niveles de coeficientes de variación, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es que si el coeficiente de variación es muy, muy, muy grande, no vamos a poder hablar de esos datos, que son los que están en rojito. Y en amarillo es que hay que tomarlos con moderación, ¿no? Bien, entonces vean que muchachas, sobre todo creo que a las muchachas nos pega más, ¿no? Esta es información acerca de las mujeres que estaban embarazadas al momento de la entrevista. ¿Se acuerdan que revisamos esas preguntas? Y aquí les preguntan acerca de si deseaban embarazarse o no, si querían, si lo planearon, ¿no? Y como ustedes ven, solo el 63% de las mujeres que estaban embarazadas al momento de la entrevista, solo 63% deseaban embarazarse, ¿no? Entonces, vean ahí que es un dato sumamente terrible, pero es más terrible si lo vemos por edad. Vean el grupo de 15 a 19 años. Ay, Dios, que aquí le hago acá. Solo el 52.5% deseaban embarazarse, ¿no? Ahí es bastante interesante, ¿no? Verlo por edad. También vamos a ver que el deseo aumenta conforme a la edad hasta, pues, hasta los 39, ¿no? Pero ya de 40 más, pues ya no es tan deseado, ¿no? El asunto. También en términos del número de hijos sobrevivientes, o sea, que tienen las mujeres, también vemos que si no tiene hijos, pues es un valor un poquito más alto que el promedio, pero si tiene un solo hijo, hay bastantes deseos de embarazarse del segundo, ¿no? O sea, como que ya es una decisión más planeada. Pero vean el tercer hijo, ¿no? Híjole, o sea, cuando ya tienen 2 hijos, el tercero, pues no era tan deseado, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué hay mujeres que están embarazándose si no lo habían planeado, si no lo deseaban? Aquí es un poquito de analizar este proceso de demanda insatisfecha, ¿no? De uso de anticonceptivos, ¿qué está sucediendo, no? Ahí es todo un tema, ¿no? Vamos a revisar otros elementos de las preferencias reproductivas que son también bastante interesantes. Déjenme ponerme en el índice, que tampoco es que me acuerde de dónde están las hojas, ¿no? Y su distribución. Creo que ya era hasta el siguiente, ¿no? Sí, entonces creo que aquí ya me voy a ir entonces a mis tabulados, pero los complementarios, ¿no? Me voy a ir también al 5, que es el de preferencias reproductivas,
Y aquí también hay un par de cosas interesantes. Ay, lo puse muy grande. Por ejemplo, este cuadro 5.3, vamos viendo un poquito esto, ¿no? El promedio de hijos nacidos vivos que tienen las mujeres y el número ideal. Entonces, vamos viendo que hay estados como Aguascalientes, ¿no? Que tienen ideales muy altos, pero promedio de hijos nacidos vivos menores. O sea que ahí podemos ir viendo como estos desajustes a nivel macro de sus estados, ¿no? Vean, en la Ciudad de México es bastante similar, ¿no? El ideal de hijos al promedio, ¿no? Pero no en todos los estados es así, ¿no? Hay que ir revisando por qué algunos estados tienen más desajustes que otros, ¿no? ¿Por qué las mujeres no están teniendo el número ideal de hijos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tienen menos o por qué tienen más, ¿no? Todas estas son preguntas que nos podemos hacer no solo desde la demografía, sino desde la sociología. Vamos a ver entonces, hoy también hay, quiero ver el de nupcialidad. Déjenme revisar el de nupcialidad. Acá el 7 es el de nupcialidad. No, pues voy a revisar el otro de, está en los complementarios, perdón. Ahí está, el de nupcialidad. Porque ahí vamos a ver la edad a la primera unión, como para imaginarnos ese intervalo protogenésico que nosotros habíamos estado estudiando. Vean, acá está ¿dónde está a la primera unión? No sé si era el otro. Perdón. Entre el Zoom y esto ya me... Y ando buscando la edad a la primera unión. Oh. ¿No te acuerdas, Iván? ¿Dónde lo saqué? ¿No eres mi comentario? Ah, sí. Ah, nupcialidad, ¿no? Tendría que estar en... Sí, ¿no? ¿No están en los otros tableros? Está en el... No está acá. Solo tengo el número de uniones. La otra no está. En la otra de nupcialidad. Cerrar primero todo para ver. Ordenar mi vida aquí. Con tantos. Diferencias reproductivas. Bueno, se los mando cuando lo termine.
Dicho eso, nos vamos a ir entonces hoy de nuevo a nuestro sitio de INEGI. Déjenme poner solamente el sitio para que no se vea este desastre que acabo de dejar de Exceles abiertos. Y nos vamos a ir hoy, de nuevo, nos vamos a programas de información. Y vamos a revisar hoy el censo, pero vamos a revisar el cuestionario del censo ampliado para ver cómo se hacen estas preguntas. Este tipo de ejercicio también lo vamos a hacer cuando revisemos los datos de migración. Ir a los cuestionarios, ver cómo se preguntan los temas de migración y revisar los tabulados para que ustedes, porque ya por ejemplo en el caso de estas dos secciones de natalidad y migración que van a tener que hacer para sus estados, pues ya vamos a hacer muchos menos cálculos, ¿no? Entonces nos vamos a censos y conteos de población. Me voy aquí al año 2020, ¿sí? Me voy de nuevo a documentación. Si ven, en documentación siempre van a estar los cuestionarios. Cuestionario, y voy a tomar ese cuestionario ampliado, ¿sí? Este que solo se le aplicó al 5%, ¿no? Entonces, ustedes ven, bueno, hay una parte de características de la vivienda, luego el listado general de personas, y luego ya empieza las preguntas del censo, ¿no? Este es mucho más largo y tiene información bastante interesante. Vamos a volver a él también para migración. Y si ustedes ven acá, ¿no? Ya empiezan las preguntas para personas de 12 años y más, 12 años y más, y por acá ya vamos a tener vean, continúe si la persona es mujer y tiene hasta 12 años. Entonces se le pregunta también el número de hijos nacidos vivos, los hijos que han muerto, los sobrevivientes, la fecha del último nacimiento, y a partir de esta fecha es que se seleccionan los nacimientos del último año, ¿no? Y se le pregunta información también acerca de ese último hijo, porque también esto nos puede dar información acerca de la mortalidad infantil. Con eso vamos a revisar qué es lo que se puede calcular. Y entonces aquí también nos vamos a ir a tabulados. Recuerden ahí ir tomando notita o ir poniendo en qué minuto dije esto, porque después les va a tocar revisar estas cosas para su estado. Y entonces aquí no me voy a ir a los cubitos, sino que me voy a ir aquí donde dice cuestionario ampliado, ¿sí? Noten que aquí tiene como un símbolo de más rojito y le voy a dar clic ahí. Y le voy a dar clic ahí también. Y le voy a seguir dando clic, ¿no? Entonces, una vez que ya está acá, empieza también otra vez, si ven, se parece en este sentido al ENADIT, que nos va dando como por temas. Y voy a bajar los de fecundidad, que es un Excel. Bueno, miren, se ve aquí, ¿no? Y solo son dos tablitas, pero son tablitas muy interesantes porque nos da la tasa global de fecundidad, nos las da por tamaño de localidad y nos las da por entidad federativa. Veamos, por ejemplo, voy a hacer esto más grande. Aquí está. Si ustedes ven, aquí están mis tasas de fecundidad por grupos, ¿no? Que es un poquito lo que veíamos en la gráfica que nos mostraba Cecilia Gallet. Pero vean cómo estos datos del censo, que son del 2019, la tasa global de fecundidad ya no estaría en 2.07, como decía Nadir, o como habíamos estado viendo que yo hacía para la República Mexicana en nuestros talleres, sino está en 1.88, o sea, más baja de lo que esperábamos, ¿no? Recuerden que nosotros estábamos trabajando con las proyecciones de CONAP, ¿no? Entonces esto significa que pueden haber elementos diferenciadores, ¿no? Entonces vean 1.8, ¿no? Y acá, si ustedes ven acá, que si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística y dicen, no me quiero acordar de mis clases de estadística, pues como es una estimación que se basa en una muestra, nos da los valores de cada tasa y para cada estimación nos da su error estándar, nos da el límite inferior y el límite superior. Entonces, si ustedes se fijan, el límite inferior y superior estaría aquí 1.87 a 1.90. Y el coeficiente de variación, que igual este es el que nos sirve para que nos marque INEGI si lo pone rojito o lo pone amarillo.
Veamos, por ejemplo, ya para los estados, vemos que hay más valores, ustedes ven amarillos y rojos, sobre todo para estas tasas de los últimos años o de los primeros años, ¿sí? Por eso les decía, ¿no? Que el embarazo de las niñas menores de 15 años, pues sí es una cosa que se puede estudiar con muy pocas fuentes, ¿no? Si ustedes ven, si se fijaron en el cuestionario, ahí la pregunta se la hacen a las mujeres mayores de 12 años y más, pero en los tabulados solo tenemos a los 15. Recuerden que hay una especificidad de esa población que es un tema de derechos humanos y un tema de salud. Entonces, ahí está. Si alguien quiere que revisemos algún estado de ustedes, o que revisemos nomás a la Ciudad de México para ver. Vamos a ver cómo está la Ciudad de México. 1.19, muchachos. Pues así, ¿no? Si ustedes se fijan, además la Ciudad de México sí tiene una cúspide dilatada. Vean. Vean, lo voy a dibujar para que lo vean bien. A ver si me deja, ¿no? Ah, dice que no me deja hacer ni... Pero si ustedes logran ver acá, la Ciudad de México, la tasa más alta está en el grupo de 25 a 29 años, o sea que sí tiene la cúspide dilatada. Ana, dice Ana que si puede repetir, que se me trabó. ¿El qué exactamente repito? Es que habías hecho una pregunta, ¿no? Ah, que si querían ver algún estado en particular. Ah, ok. Bueno, pero ya estamos viendo la ciudad. Sí, exacto. Entonces yo así como de, ¿qué? Bien. Entonces, con esto terminamos el tema de fecundidad. Ya la otra semana, muy ad hoc para la semana del Día de la Madre, le voy a dejar la tarea de lo de natalidad y fecundidad. Y ahorita déjenme introducirles así rápidamente un poquito al tema de la transición demográfica. El próximo viernes vamos a tener una sesión especial porque Abigail Rosas, que es una demógrafa especializada en los temas de envejecimiento, nos va a dar una charla sobre envejecimiento, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos una semana rara porque el asueto no nos permite tener nuestras sesiones dobles como solemos hacer, entonces aprovechar los que estén todos juntos y que invitar a alguien pues que les va a dar lo mero mero del tema de envejecimiento. Entonces, para que vayamos como poniéndonos un poquito en esto del crecimiento lento, de la disminución de la fecundidad y que eso termine en envejecimiento, pues volvamos a nuestra presentación para hablar y de introducir brevemente en estos 15 minutos que nos quedan sobre la transición demográfica. Entonces, de los componentes nos hace falta la migración, pero ahorita que tenemos muy cerca lo de la transición epidemiológica, lo de estos calendarios de fecundidad, de la intensidad de la fecundidad, los métodos anticonceptivos, todos estos determinantes próximos, creo que es un buen momento para hablar de la transición demográfica, ¿no? Entonces, me gusta empezar con esta cita de Libby Bacci, que es muy poética, de su libro de la historia mínima de la población mundial, ¿no? Ya saben que eso de las historias mínimas de ganador, ¿no? Entonces, la idea de la transición demográfica es comparar, o es el tránsito, pues lo dice en su nombre, es un tránsito de dos estados, ¿no? De un momento donde el crecimiento era lento, porque las personas la población no crecía tanto, pero en este momento era ineficiente. Libby Bacci nos dice que generaba una gran energía demográfica, ¿no? Imagínense que las mujeres debían dar a luz una media docena de hijos, o sea, casi hay un equipo de básquetbol, para poder ser reemplazadas por la generación posterior, ¿no? Cada generación de nacidos perdía de una mitad a una tercera parte de sus componentes antes de que alcanzasen esa edad reproductiva, ¿sí? Porque es como de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Dejar al relevo, ¿no? Entonces, pues no alcanzaban la edad reproductiva y no podían convertirse en reproductores.
Esto es lo que se le llama el antiguo régimen, ¿no? Y estas sociedades, nos va a decir Libby Bach, eran ineficientes en el sentido demográfico porque tenían un nivel bajo de crecimiento y este poquito que crecían necesitaban un montón de combustible, que para él son los nacimientos, y necesitaban y consumían mucha energía, que eran los muertos, ¿no? Entonces, ustedes van a leer a lo largo de todo, si agarran algún texto sobre transición demográfica, que ese estado, el antiguo régimen, ¿no? Que son así como en aquellos tiempos, ¿no? De la Biblia, se van a encontrar las palabras ineficientes y también el desorden demográfico, ¿no? Bien, entonces, la idea central de la transición demográfica es que es un proceso, es un tránsito entre dos regímenes, ¿no? Primero, que es antes de la transición, que hay alta natalidad y alta mortalidad. Y eso se traduce en un crecimiento bajo, porque muchos nacen, pero muchos mueren, ¿no? Y el momento que llegamos después de esa transición, si es una transición es porque llegamos a algún lado, ¿no? Es que vamos a llegar a un régimen de baja mortalidad y baja natalidad, que también va a redundar en un crecimiento bajo, pero la diferencia es que no vamos a necesitar el montón de nacimientos y el montón de muertos para llegar a la misma cantidad de gente, digamos, por así decirlo, ¿no? La idea es que entre estos dos momentos hay un desfase, ¿no? Y ese desfase es la transición. Y ese fue un momento de mucho crecimiento demográfico, porque ya vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Esta teoría es como la teoría de los demógrafos, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Pues tiene un carácter así como lo mismo que habíamos dicho con la transición epidemiológica, que tiene esta idea de estados, ¿no? Y de tránsitos, que está muy basado por las ideas de la modernización. La primera vez que se habló de esto fue una postulación de Notenstein en 1953, o sea que imagínense esos años 50, realmente estaba ahí el apogeo de la modernización, ¿no? Entonces, la idea es que muchas veces se dijo, ¿no?, que este tránsito demográfico iba a estar acompañado también por un tránsito económico de una sociedad agraria a una sociedad urbana, ¿no? Urbana e industrial, ¿no? Entonces, no hay una visión única de la transición demográfica. Habrán quienes dirán, bueno, mire, usted para llegar de la pretransición a la posttransición hay 1, 2, 3 fases. Otros dicen hay 1, 2, 3, 4 fases. Hay otros que dicen que hay 1, 2, 3, 4, 5 fases, ¿no? Entonces, pero hay regularidades, ¿no? Me voy a saltar esto porque quiero que veamos esto antes de irnos. La idea de esta teoría de la transición demográfica es que, bueno, estamos aquí en nuestro momento del desorden demográfico, ¿no? Si ven, este es el valor de las tasas, ¿no? Y aquí está el tiempo, ¿no? Estamos graficando nuestras tasas a lo largo del tiempo. Déjenme marcar aquí con una plumita. Voy a marcar aquí la que es, porque lo ideal sería que fuera de otro. Esta de acá es la tasa de mortalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, como nosotros ya vimos en la transición epidemiológica, ¿no? Bueno, pues vivíamos en un momento donde, ¿se acuerdan ese video que, bueno, los que fueron presencial sí lo vimos, no sé si lo vimos con los que nos vemos solamente por Zoom, del video de los virus y cómo la gente, o sea, pues vean estos, por qué las tasas de mortalidad subían y bajaban, bueno, porque podía haber una guerra, podía haber una enfermedad, entonces todo subía y bajaba y así se mantenía, ¿no? Entonces las tasas de mortalidad podían bajar y podían subir, ¿no? Pero se mantenían en general altas, ¿no? Ese era este desorden demográfico. Nosotros empezamos a ver, ¿no?, que con la transición epidemiológica, pues ya sea por el propio desarrollo, como habíamos visto que era el modelo, empezó a bajar la tasa de mortalidad, ¿no? Esto es algo que sí sucedió, o sea, si bien la teoría de una transición puede ser cuestionada, pues el hecho es que sí empezaron a bajar las tasas de mortalidad,
¿no? Y entonces fueron bajando y fueron bajando, ¿no? Fueron bajando y pues se mantuvieron bajas, ya sea porque era proceso del desarrollo o también proceso de la revolución médica o bien por los procesos de medicalización en todos los países. Pero, digamos, también digamos que la fecundidad, ahí viene, ¿no? La fecundidad no tiene tantos esos sobresaltos, ¿no? Entonces, pues la gente sigue teniendo el mismo número de hijos, ¿no? Porque, o sea, no está pensando, ¿no? Entonces, más o menos se dice que pasaron, en el caso de la transición demográfica europea, 1 o 2 generaciones en darse cuenta de, ya no se me están muriendo todos los chamacos, ¿no? Entonces dijeron, ya no, o sea, ¿hoy qué hago con todos estos chamacos? No es cierto, pero digamos que no es un proceso que se da así como decir, oigan, o sea, hoy tengo todos estos hijos, pero no se mueren, ¿no? Y ese comportamiento, ese cambio de valores empezó a moverse de manera más lenta que la tasa de mortalidad. Entonces, en este periodo, digamos, entonces es que se da un alto crecimiento, ¿no? Porque la gente se moría menos, pero la fecundidad se mantenía bastante estable, ¿no? Entonces, pues eso redundó en mucha gente, ¿no? Entonces ahí hay un alto crecimiento natural, ¿no? Luego ya la gente empieza a cachar, ¿no? Y entonces ya la tasa de mortalidad está establecida y entonces ya esto empieza a bajar y a bajar y a bajar hasta que llega a niveles muy bajos, ¿no? Y llegamos a esas etapas post-transicionales donde lo que tenemos son tasas muy bajas de natalidad, pero también tasas muy bajas de mortalidad, ¿no? Pero pues vean la diferencia, ¿no? Todo esto nos ahorramos de muertos y de nacimientos, ¿no? Entonces, esta es la idea de la transición demográfica. Si ven, este tiene una etapa de 3. Acá yo hice una etapa de 5. ¿Se acuerdan en la lectura que les mandé? La primerita lectura, estaba ahí eso, ¿no? Entonces, acá porque se ve si hay crecimiento rápido, crecimiento con desaceleración. El crecimiento rápido se da cuando la tasa de natalidad no ha cambiado para nada y la tasa de mortalidad va para abajo. El crecimiento con desaceleración es cuando ya la mortalidad está creciendo más lentamente y la fecundidad ya empieza a descender. Y en la fase 4 es cuando ya la mortalidad está estabilizada y ya la fecundidad va decreciendo, ¿no? Y ese ya llegamos a un crecimiento lento, ¿no? Hay algunas personas que dicen que podríamos llegar a decrecimiento poblacional en esa última etapa, ¿no? Pero igual es algo que vamos a discutir en las próximas clases. No sé si alguno tiene alguna duda. Solo les quiero enseñar un poquito de este perfil de la transición demográfica, ¿no? Este cambio de que la gente... Vean, me gusta mucho este gráfico, aunque esté muy viejito, pero me encanta, lo siento, porque vean que, voy a ponerle azulito, aquí hay varios países, les voy a marcar con un color porque es bastante feito. Creo que el primero es Suecia, miren. Suecia, para hacer, esto es cuánto duró en hacer ese tránsito, ¿no? ¿Sí? O sea, ese tránsito entre el periodo pretransicional y el periodo posttransicional. Se tardó 150 años, ¿no? 150 años, ¿no? En el proceso en que bajaba la tasa de mortalidad, las personas empezaban a cambiar su cultura, sus valores, la relación que tienen con los hijos, todo eso fue durante 150 años. Hoy les voy a marcar otro país, que es de los pocos de América Latina que está, que es Costa Rica, que es este de acá. Vean Costa Rica. Ahí está. Así, Costa Rica se tardó 50 años en pasar
de ser una sociedad pretransicional a una sociedad transicional en términos de sus comportamientos demográficos. Ya vamos a discutir más otras cosas, más de valores y cosas de la transición demográfica. Entonces vean que este proceso que les acabo de contar en estas láminas, pues en unos países se tardó 150 años, en otros 50, son procesos largos, les decía, ¿no? A veces puede tardar 1 o 2 generaciones el que la fecundidad cache, ¿no? De estos tránsitos, ¿no? De estos cambios en los patrones de, mire, hoy ya no hay tanta mortalidad infantil, entonces tenemos que movernos. Bien, chicos, yo por ahí me quedo. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda, algún problema con alguna tarea. Yo tengo duda con la tarea, pero no sé si alguien más tenga duda de lo que vimos hoy, antes de pasar allá. No, si quieres pasamos. ¿Con cuál de las tareas? Con la actividad 4, que es la de mortalidad. Bueno, tengo 2 dudas. La primera es el tercer punto que dice, es solo para el año 2019 las tasas quinquenales. Las tasas quinquenales de De mortalidad. como las tasas brutas de mortalidad, ¿no? No, solo para las tasas quinquenales. Bueno, tienes razón, ahí tiene que ser las tasas. Lo que quería decir eran las tasas específicas. ¿Sí? Tienes razón, me equivoqué. Ok. Déjame ver si lo edito para que no haya problema. Tasas específicas, ¿no? O sea, por edad. Eso. Entonces nos sacamos como pues la operación para la mortalidad, sino nada más. No, ¿cómo no? O sea, sí necesitas, hacer, ¿te acuerdas que hicimos 2 cosas, ¿no? En nuestro tallercito de mortalidad. Hicimos una en que calculamos todas las tasas brutas de todo el periodo, ¿no? Y luego nos fuimos con un solo año, pero por edad. ¿Sí te acuerdas? Sí. Ajá, Sí. entonces es eso lo que quiero que hagan ahí. Ok. Uh-huh. Y bueno, la otra duda que tenía era que para la comparación con el indicador en la página que está ahí, bueno, salud tiene como muchísimos indicadores, entonces podemos elegir. No, más bien que busquen la esperanza como- de vida, ¿no? Déjame poner la página y Ok. o sea, es que recuerden que el indicador de desarrollo humano se compone de 3 cosas, entonces siempre va a tener la información de la esperanza de vida. El índice de desarrollo humano se compone, ahí miren, solo le di clic a lo que les puse, se compone de la esperanza de vida al nacer, de la esperanza educativa y junto con los años con la escolaridad y el PIB per cápita. Esos son los indicadores. Entonces, ustedes pueden preguntarle acá, mira, quiero hacer uno del Human Development Index. Y entonces, aquí pueden irse buscando. No, espérense. Mejor. Ahí. Ya cambiaron esto. Pero no, abajo había uno, ¿no? Aquí está. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir revisando varios países e ir viendo la esperanza de vida. La idea es que ustedes, a lo mejor porque ahorita hemos estado solo viendo los datos de México y no tenemos tanta idea, o sea, sí más o menos porque yo les he puesto los datos de toda la República Mexicana, pero pues a lo mejor no sabemos si eso es alto o alto, o sea, si a lo mejor me dicen, miren, o sea, por ejemplo, mi estado tiene una esperanza de vida a los niveles europeos de tales países, ¿no? O mire, mi estado tiene una esperanza de vida parecida a otros países latinoamericanos como tal y tal, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir buscando la información acá de la esperanza de vida. Este tiene el índice de desarrollo humano del 2020, entonces es bastante comparable con los datos que les estoy poniendo. Entonces, así ustedes pueden ir diciendo, o sea, para que
Muchas veces los indicadores solo tienen sentido cuando los comparamos con los desempeños de otras de otras unidades, ¿no? ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? A veces se define mucho por comparación. ¿Qué tipo de comparaciones hacemos cuando nosotros estamos revisando datos? Podemos hacer comparaciones a lo largo del tiempo sobre una unidad o compararlo con otras unidades. O si nosotros tuviéramos un valor normativo, así como básico, también podemos comparar contra un valor normativo. Entonces, cuando ustedes están analizando datos, siempre piensen en si pueden hacer alguna de estos 3 tipos de comparaciones, ¿sí? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Yo sí, ya estaba ahí. Yo dije, ay, no la veía. Y ya, solo esa para que me digas, ah, sí, miren, como se parece a un país, a otros países. No sé, por ejemplo, sería interesante que los que tienen estados del sur compararan con Guatemala, ¿no? Que lo tienen a la par, pero son diferentes países, cosas así, ¿no? Bien. Sí, es que en mi equipo ya estábamos como... No, no, solo es cortito, no quiero grandes ensayos, solo, pero quiero cosas concisas y que yo vea que hayan entendido, ¿sí? Ok, gracias. No de que, Ana. No sé si alguien más tiene alguna duda de esa tarea. Bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Pásenla bien con sus madrecitas los que pueden y las que pueden. Bye, cuídense. Bye, gracias.